Hola, muy buenos días, tardes o noches, tengas desde donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Eduardo Villarreal y pues te traigo otra reseña de un libro que me parece también bastante interesante. A lo mejor va a sonar muy peliculesco, pero la verdad es muy sorprendente. Y así como yo te hablaba en la ocasión anterior de una mujer muy malvada, la Ilse Koch, pues hoy te voy a hablar de una mujer que era la antítesis de esa mujer malvada. Esta chica o esta mujer de la que te quiero hablar, de nombre Virginia Hall, fue una espía americana, creo que canadiense, que puso en jaque a todos, bueno, a muchos nazis durante el Tercer Reich. Y lo más sorprendente es que me emociona mucho hablar de esta mujer, la preparación que tenía. Era una preparación, o sea, ¿cómo te explico yo? Increíble, porque tomó cursos de defensa personal, para poder desarmar a una persona. Sabía también técnicas de, ¿cómo se dice? Como pues de espionaje. Era políglota, o sea, hablaba muchos idiomas y se especializaba en los acentos muy particulares de cada lugar, porque eran partes de estrategias para poder engañar. Entonces te podrás imaginar esta mujer tan preparada que aparte sabía, te decía, manejar armas, porque resulta que le gustaba la cacería. Y pues era buena en eso, ¿no? Tenía mucha puntería, etcétera. Y entonces también sabía, estaba entrenada militarmente, sabía inclusive manejar jeeps de la época, sabía manejar motocicleta, se dice que también sabía conducir tanques y también piloteaba o pilotaba, no sé cómo se diga, aviones. Y algo que me hace muy interesante es cómo le enseñaron a pasar desapercibida en aviones, porque en algún momento a esta chica le encargan dejar suministros a su equipo que estaban cerca de una zona a la que querían llegar para caerles de sorpresa a los nazis. Entonces le enseñaron que pues obviamente no podían prender antorchas ni nada de eso para marcar el camino de aterrizaje, porque los iban a descubrir. Entonces le enseñaron de una manera muy astuta a tomar como referencia las noches de luna llena. Sí, por ejemplo, ahí se cita en el libro que para poder aterrizar tenía que saber identificar el reflejo de la luna o de las estrellas en los lagos que estaban apacibles y quietos. Entonces, si ella sabía descifrar o entender el brillo en los lagos o en los ríos, entonces ella ya tenía trazado el camino. Impresionante. Y aparte sabía cómo entrenar a campesinos para que le ayudaran rápido, en cuestión de 15 creo, o 20 minutos, el libro lo especifica, para poder desarmar rápido los paracaídas, que ya los tenían los campesinos adiestrados con tijeras especiales para cortar los paracaídas. Y como no sé cómo es que una parte de los paracaídas tenían seda, entonces como también sabía sastrería, corte y confección, esta chava estaba impresionante. Les enseñó a cortar a las aldeanas, tipo hacer patrones con la seda de los paraquedas para hacerse vestidos y blusas y hasta ropa interior. Entonces, me da risa porque me las imagino a todas. Ahora, les vamos a hacer faldas, vestidos y ropa interior a su medida con los paracaídas. No inventes. Pero sí sucedió eso, lo dice el libro. Otra de las cosas que ella fue capaz de acercarse a las oficinas principales de la Gestapo en Lyon, en la ciudad de Lyon. Y ahí el jefe era un tal Klaus Barbie, que a lo mejor vas a pensar que Barbie, ay, la muñeca, y así Rosita, y no, era un tipo, era un alto teniente nazi. De hecho, era tan brutal que le decían el carnicero de Lyon, ya te imaginarás.
Y se especifican en el libro el tipo de torturas que le encantaba infligir. No los voy a decir porque están muy escalofriantes, pero sí eh, a este personaje de Klaus Barbie, alias el carnicero de Lion, o sea, estaba vuelto loco porque estaban enterados que había una espía mujer que de momento no la habían podido capturar. Entonces forraron toda la zona con letreros en donde ofrecían, más bien no pedían un rescate, voy a decir lo contrario. Estaban ofreciendo una gran cantidad de dinero y advertían de castigos para aquellos que estuvieran involucrados en ayudarla. De hecho, el libro menciona cuatro amigos que eran muy cercanos a Virginia y le ayudaron bastante, le hacían sugerencias, uno de ellos le enseñó a desarmar bombas y armar bombas caseras. Entonces, no sé, no recuerdo bien, pero los nazis descubren a esos cuatro amigos y pues les va muy mal. Les cortan la cabeza y las empalan en una zona de jardines donde solía juntarse Virginia con sus amigos. Virginia se da cuenta y ya sabrá las represalias que también tomó, pero comúnmente cada que hacía algo Virginia, los nazis se vengaban haciendo atrocidades por cantidades grandes. Inclusive había un pueblito que la quería mucho, bueno, eran varios, eran tres pueblitos que la protegían mucho y que ella había logrado muchas cosas ahí. En esos entonces habían unos aviones que se llamaban, les decían las cigüeñas, eran aviones nazis. Les decían así porque parecía que tenían dos patas largas, que era donde tenían las llantas en la parte de abajo, pero esas patas largas no eran otra cosa que receptores como antenas para captar ondas de radio, porque era común que ¿cómo se dice? Pues los partisanos y eso, los de la resistencia enviaban señales a través de radios antiguos. Entonces, esos eran como receptores de ondas de radio. Y pues ya sabía Virginia que a la primera señal que recibieran los aviones de transmisiones de radio, cuestión de minutos, iban a llegar otros aviones y iban a descargar todas sus bombas en esa zona. Y ella estuvo un tiempo en esos pueblitos siendo protegida por los aldeanos. Finalmente la Gestapo los descubre y destruyen esos tres pueblitos, los incendian con lanzallamas, con todos y sus habitantes. O sea, hay cosas muy tremendas. Pero bueno, lo que te quiero decir que finalmente esta mujer los traía en jaque, como decimos, no, estaban vueltos locos porque no la podían atrapar, porque era una experta para engañar, era una experta en disfraces, en trajes, inclusive una ocasión que requería acercarse a las oficinas de la Gestapo. Estuvo pensando y planear cómo hacerlo porque era una locura, pues cómo se van a acercar si la estaban buscando. Pero tenía una dentista, amiga de ella, a la cual le dijo que le manchara los dientes, se los torciera, que parecieran de anciana, de una ancianita. Se tiñó el cabello, canoso, empezó a observar ancianitas, cómo caminaban, cómo hablaban, las de ahí del pueblo, qué entonación tenían, qué tono tenían, y las empezó a imitar y entonces, algo que no te dije, tenía una pierna, una prótesis, porque te decía yo que le gustaba la cacería, en algún momento brincándose una barda o algo así, y llevaba un rifle en la espalda, pues se le disparó por accidente en una pierna, no me acuerdo cuál, pero finalmente la pierde, entonces le pone una prótesis que por cierto le puso Kubert. Y Kubert pues ayudaba a que pudiera cojear, ¿no? Al ser una ancianita. Entonces podía hacerlo a la perfección. Ya te imaginarás. Dice el libro que ella se acercaba con los oficiales que estaban afuera de la Gestapo a pedirle limosna, así, pero como ella tenía el tono de las ancianitas de ahí de la zona, pues no le hicieron caso. Y pues la vieron así, pues una anciana, entonces estaban pues platicando en alemán, pero la chica era políglota y entre otras cosas entendía a la perfección el alemán. Entonces se enteró de muchas cosas y entró a las oficinas. Y ahí estaba el carnicero, el Klaus Barbie, y pasó enfrente de él. Y, o sea, los burló de una manera tremenda. Es una historia verídica. Bueno,
sí, real, el libro es 100% real, es histórico, no es una novela de ficción ni nada de eso. Hay fotografías de la época que te hablan de, o sea, que compartió ella o las personas cercanas a ella. Entonces está muy, muy, muy interesante. Por último, te digo, el carnicero de Lyon fue muy famosa esa frase que él dijo, ¿cómo quisiera ponerle mis manos en el cuello a esa, por cual, no te voy a repetir la frase, y, o sea, la quería matar con sus propias manos porque se enteró que había entrado a la Gestapo, había robado información y había hecho cuanta cosa. Por último, también es muy importante, la chava sabía hacer bombas caseras. De hecho, se dice en el libro que las películas de James Bond están basadas en lo que hacía esta chica porque se enseñó a hacer explosivos caseros con estiércol de caballo, que por cierto, luego ella ponía en minas cuando los nazis iban a ejecutar a una población y pues cuando veían que explotaban, pues obviamente los nazis se iban por otros caminos donde iban los caballos o las vacas pastaban o qué sé yo, donde estaba lleno de estiércol y pues eran bombas caseras hechas por Virginia. También hizo plumas de fuente, o ¿cómo se llaman? Sí, plumas de fuente, en las que rociaba veneno, unos como frascos con leche que cuando los destapaban tenía una etiqueta, obviamente, no era como que de cristal transparente. Entonces, cuando los abrían explotaban cigarrillos, cajas de cerillos, y no me acuerdo qué tanta barbaridad más, y los utilizaban. Y también quiero que sepas, ahora sí prometo terminar, que esta chava llegó a dinamitar puentes, llegó a descarrilar trenes, hizo cuanto pudo para poder poner, como digo yo, en jaque a los nazis de esa zona, a obtener información para que de alguna manera se vieran afectados y no pudieran avanzar en sus planes diabólicos, como digo yo. Entonces es un libro apasionante, es un libro que no, como siempre lo digo de otros, pero de verdad no vas a parar de leer, porque hay unos que luego están así medios aburridones, pero este está impresionante cómo te va llevando página con página y también vas a leer muchas atrocidades que se le gesta en venganza de toda la cosa, todo lo que hacía Virginia en contra de ellos, estos tomaban represalias al doble o al triple y agarraban parejo poblaciones enteras. Y pues bueno, ya tendrás tú la oportunidad de leer el libro, lo puedes descargar en la página de Facebook de Holocaust Books and More, está en español y en inglés y en otros idiomas. Y también lo puedes descargar se me va el avión, ¿cómo se llama? En Telegram también ahí donde tenemos solamente libros en español, también lo puedes descargar de manera gratuita. Y pues bueno, ya le voy a cortar porque si no, luego no voy a poder descargar todo el video. Que estés muy bien, que te vaya súper bien en esta mañana, tarde o noche y te veo pronto en la próxima reseña de otro libro aquí en este canal. Bye bye.